literatura china en español. Obviamente el tema es grande. Ustedes se imaginarán que para eso varias universidades latinoamericanas, incluso españolas, hay catálogos de eso, catálogos de hace muchos años. Conozco varios de España, sobre todo lo que hay en español. Eso no es la pretensión de mi presentación del día de hoy. Más bien es un trabajo reciente y concentrado en México y un poco más tal vez en Latinoamérica. Antes de entrar en los títulos y en la presentación de los mismos y del trabajo que se ha hecho en los últimos años, quiero hablar sobre un tema que puede ser como una especie de, nunca supe cómo se dice background en español, como una especie de, digamos, marco, creo que es la palabra adecuada, para introducir la literatura que últimamente estamos traduciendo en español y publicamos en México. La presentación no es larga, voy a tratar de ajustarme muy bien a los tiempos para dejar espacio para la charla y para la discusión y para las preguntas, que suele ser por lo general la parte más fructífera y la más interesante de todas las conferencias. Bueno, vamos, los caracteres chinos, además del territorio y la historia milenaria compartida, son el elemento por excelencia que le dan identidad a China y a todo aquello que llamamos chino. Aquí Liliana, solamente quiero detenerme. ¿quieres compartir la pantalla para que veamos tu PowerPoint? De algún modo sí, no hay ningún problema, la pantalla me interesa, sí, por supuesto, Enrique. Para Gracias. que no te olvides. No te preocupes, de hecho son más fotos que otra cosa. Aquí quiero discutir un poco esa idea. Por lo general, cuando hablamos de factores de identidad de un lugar, tomamos la lengua hablada, como un factor de unidad y de identidad de un pueblo. Pero en el caso de China, no podemos hablar de la lengua hablada como factor de identidad. Sabemos todos por qué, por los múltiples dialectos muy poco comprensibles entre sí. Eso que considero que la escritura, es decir, los caracteres chinos, son el factor que unifican a lo largo de los años, a lo largo de miles de años, aquello que es chino. Saben ustedes perfectamente que con estos caracteres a lo largo de la historia se han escrito muchísimas cosas muy bellas de toda índole, obras de literatura, de filosofía, de pensamiento chino, medicina, etc. Hablar de literatura, que es el campo que a mí y a nosotros en esta ocasión particularmente nos interesa. Quiero decir, en cuanto a literatura clásica, bueno, ustedes saben perfectamente la belleza que hay en la poesía Tang, en la poesía Song. Afortunadamente, alguna de ellas ya transmitida en español y accesible al público. Por lo general, tristemente, hecho de inglés, aunque en los últimos años también ha habido traducciones de obras clásicas chinas al español. En cuanto a la prosa, bueno, todos nosotros que estudiamos en China o lo hacemos en México, sabemos de las 4 novelas clásicas cuya cumbre es El sueño de Pabellón Rojo y que afortunadamente se cuenta con varias traducciones, muchas de ellas también nuevamente hechas del inglés al español, lo cual poco a poco tendremos que irlo resolviendo en el futuro. En el siglo XIX, la grandeza y la continuidad del imperio del centro, Zhongguo, China, fue abruptamente interrumpida por la Primera y la Segunda Guerra del Opio, mismas que anticiparon la violenta entrada del occidente a China. Las consecuencias de la irrupción de las potencias europeas, Estados Unidos y Japón, fueron y son muchas. Aquí lo que quiero es detenerme en un periodo histórico que para mí, mucho más que la revolución de 1911 del señor Sun Yat-sen, Sun Yat-sen o Sun Yat-sen, como se conoce ampliamente en el occidente, por muchos es considerada esta revolución de 1911 como el parteaguas en la historia china entre lo que sería la historia, digamos, antigua y la historia moderna. Sin embargo, considero que el verdadero parteaguas sí podemos tomar lo que es la caída del Imperio Qin, digamos, formación de la República China, etc. Esos son factores o momentos históricos de gran importancia. Sin embargo, considero que el verdadero parteaguas en la historia, digamos, entre la antigua y la moderna de China, ocurre alrededor de algo que conocemos, sin embargo, considero que debemos de conocer muchísimo más, que es el movimiento de 4 de mayo de 1919, un movimiento que de algún modo le da origen a lo que es la China de hoy. Vamos a ver por qué.
En este momento, alrededor de 1919, debido a la irrupción violenta del Occidente en China, se genera un muy rico, muy fructífero debate, pero también muy doloroso debate. Ese debate básicamente consta en cómo, por parte de los intelectuales chinos, cómo salvar la patria. Salvar la patria pobre y humillada durante, pues digamos, medio siglo en aquel entonces. Y si contamos 1949, el establecimiento de la República Popular, entonces son casi 100 años de humillación, pobreza, miseria, etcétera, etcétera. A grosso modo, las propuestas por parte de los intelectuales chinos fueron tres. Una, expulsar a los extranjeros y retornar hacia los valores ancestrales chinos. Tenemos los que estudian historia, como aquí nuestro Ignacio Villagrán y otros. Saben perfectamente que a esa propuesta le respondieron movimientos como el movimiento de los boxers, donde los chinos con sus artes militares se enfrentaron a los rifles y a los cañones del occidente. Obviamente no tuvieron gran éxito. La segunda postura en ese sentido se fue al otro extremo, fue igual de radical, abrazar por completo los valores del occidente avanzado en ciencias, por supuesto ciencias duras, y también en lo que son ciencias sociales y humanidades en general. Y esta postura también tuvo seguidores, hubo discusiones incluso relacionadas con los mismos caracteres, donde una parte de la gente decía que el atraso, además del confucianismo, además, digamos, de la tradición china, la que arrastraba China hacia la decadencia, eran los mismos caracteres chinos, el símbolo de la identidad cultural de este pueblo, los cuales contribuían a ese atraso. Hubo gente que incluso propuso usar el abecedario occidental para transcribir al chino, obviamente, y afortunadamente esa postura nunca fue aceptada. La tercera, la cual podemos decir que es una especie de punto medio entre las dos, bastante radicales. Aquí está en chino, ahorita la vamos a explicar. Creo que hasta la fecha incluso creo que será la postura de los chinos en cuanto a sí mismos y a su propia identidad. Aquí tiene una frase en chino, y zhong wei ben, y wai wei yong. Textualmente, si lo queremos traducir, obviamente en la traducción del chino puede haber muchas textualidades, sería algo como tomar lo chino como fundamento y tomar lo extranjero a partir de su utilidad. Quisiera detenerme un poco en esta frase. Detenerme simplemente porque considero que esta frase es y será la postura esencial sobre la cual se edifica China. Se edificó, se edifica, y aquí quiero poner, afortunadamente en chino no hay tiempos gramaticales, y muchas veces se puede entender a primera vista en español los necesitamos. Quiero insistir, y sobre todo aquí ante la postura de, ustedes saben, sobre todo en el ámbito a veces periodístico y otros, China se está occidentalizando, etcétera, etcétera. Yo creo que esta postura de China occidentalizada o no occidentalizada, quiero insistir mucho para todos los que estudiamos China, parte en este movimiento 4 de mayo, parte de la discusión, aparte de qué hacer en el futuro. Y creo que se impuso esta frase o esta postura, y esta frase rige a China hasta la fecha. Efectivamente, China hasta la fecha conserva o hace todo lo posible para conservar su identidad a su modo. En China, en el caso de China, todo es modo chino, todo es, digamos, socialismo al estilo chino. Muchas cosas, mercado, digamos, Enrique sabe más de eso y lo ha hablado muchas veces, todo al estilo chino. Y en este caso también preservar la identidad cultural o la histórica, pues también se hace de cierta manera china. Y en cuanto al extranjero, es utilizar aquello que le es útil. Quiero insistir en esta parte porque creo que finalmente ahora voy a abordar un poco más sobre la literatura, y ahí quiero decir que finalmente la literatura moderna y contemporánea china parte también de esta postura en gran medida. Obviamente, a partir de 1919 y hasta la fecha, durante los diferentes periodos históricos ha habido inclinaciones más o menos hacia una de las posturas muy radicales que mencioné previamente. Sin embargo,
mencionar, bueno, la mayoría de los presentes yo espero que conoce perfectamente los acontecimientos del 4 de mayo de 19, pero quiero exaltar la entrada del occidente a China, pero en 4 de mayo, relacionado con el 4 de mayo, no me refiero a la entrada militar, no me refiero ni a la económica, me refiero a la entrada intelectual. Obviamente empieza mucho antes, empieza a finales del siglo XIX. Sin embargo, cuando todo esto florece, da frutos y se desarrolla esta polémica que acabo de mencionar, es alrededor de estas fechas o este periodo. Entran muchísimas o entran todas las corrientes de las ciencias sociales a China, entran las occidentales a China, entran las humanidades y ni se diga de las ciencias duras, ciencias exactas, que fueron consideradas como el elemento principal para salir del atraso histórico, económico, etcétera, etcétera. Fueron traducidos un enorme número de obras literarias al chino, obras de teatro, poesía, etcétera, etcétera. Las mismas que ejercieron una gran influencia sobre autores de la talla de Lu Xun, Hu Shi, Liang Zitao, Zhou Zuoren, Pa Jin, Ding Ling, Guo Moro. Todos estos señores al español traducidos, pero muy poquito. Deberían de traducirse muchísimo más, sobre todo porque ellos nos permiten entender a China de hoy. Ninguno de los que estoy mencionando está vivo. Guo Moro sí vivió mucho tiempo, escribió muchas obras, pero ninguno de estos está vivo. Sin embargo, ellos están vivos a través de todo lo que escribieron y todo aquello que nos puede ayudar a nosotros a entender a la China actual, a la China del siglo XXI. La literatura moderna china en este último siglo quise tomar un poco este siglo de 1919 a 2020. Ha tenido grandes escritores, representantes de muy diversas corrientes y géneros literarios, entre los cuales prevalece el realismo. Realmente el realismo, si a mí alguien me pregunta cuál podría ser, a muy grosso modo, el toque, aquello que define, identifica la literatura moderna e incluso la contemporánea china, es la escritura realista. Aquí sí un poco de crítica para todos nosotros, una crítica para todos aquellos que desde el español queremos conocer a China. Desde el siglo XVIII, XIX e incluso en el siglo XX, el inglés y el francés, claro, otras lenguas como el alemán, dependiendo de las disciplinas, han sido las lenguas que durante años han acercado la literatura china al occidente, al ser consideradas las mismas, incluso por los chinos, como lenguas mayoritarias, hay muchas denominaciones. Los chinos mismos las elegían y eligen para darse a conocer. Eso lo vemos hasta la fecha. Eso lo sentimos hasta la fecha en cualquier rubro. De hecho, vamos a ser honestos, hacer investigación sobre China desde cualquier trinchera, desde cualquier disciplina. El inglés sigue siendo una herramienta indispensable. En el pasado, muchas obras de literatura y arte chinos llegaban al español a partir del inglés o alguna otra lengua europea. Sabemos que la gran mayoría de las obras, por ejemplo, obras clásicas chinas, que están en nuestras bibliotecas, que están en nuestras librerías, una buena parte de ellas son traducciones terciadas. Por fortuna, sin embargo, en las últimas décadas la situación ha cambiado. Aquí sí quiero exaltar las razones de este cambio. El inmenso desarrollo y crecimiento económico de China a partir de la implementación de las políticas de reforma y apertura desde 78 ha despertado la admiración y la curiosidad del mundo. Aquí iba a poner otros adjetivos calificativos, pero como finalmente lograba Sechimex, me abstuve. Es decir, admiración, curiosidad, aquí ustedes saben que podemos agregar muchas otras cosas, como por ejemplo envidia, etcétera, pero lo dejamos por lo pronto. Dicha actitud de nosotros, es decir, la admiración y la curiosidad, coincidió con la necesidad de China de utilizar herramientas de la diplomacia blanda para presentarse ante el mundo como futura potencia integral, es decir, económica, política, militar y cultural.
Estas herramientas de la diplomacia blanda en Latinoamérica las conocemos perfectamente, nos constan. Digamos, la primera, con el gran reconocimiento que se merece, es el Instituto Confucio. Es el Instituto Confucio que ahora en Latinoamérica tenemos, pues, mi última cifra fue 25, aunque creo que tal vez ya dicha cifra está sobrepasada. Este gran esfuerzo por parte del gobierno chino, financiado prácticamente en su conjunto por el gobierno chino, de proporcionarle al mundo a un lugar físico y herramientas necesarias para aprender chino y para conocer a China. Por supuesto que los institutos Confucio, que apenas tienen 15 años y creo que son más de 500 en el mundo, han tenido un gran efecto en su propósito. Efectivamente, hoy en día, por medio de ellos, sabemos más de China que antes. Y aparte, tenemos más posibilidad de acceder a información. Sí, aquí tengo que enfatizar, la mayor parte de dicha información, por lo que el ámbito, pero todo de lenguas. Esa herramienta ha servido también para la introducción de aspectos de... aquí quiero decir también y exaltar muchísimo la traducción. Entre las muchas herramientas es la traducción directa, enfatizo, de obras literarias chinas al español y a muchas otras lenguas menores. Aquí quiero enfatizar que China en los últimos 20 años se ha centrado o ha dado apoyo al mundo para que su literatura sea traducida no al inglés y luego del inglés al español, sino sea traducida directamente del chino al español. Y no solo al español. Vaya, tengo colegas que conozco, polacos, serbios, croatas, de, digamos, varios países árabes, etcétera, etcétera, que hacen traducción de literatura contemporánea, moderna y contemporánea china, desde chino directamente al español, a sus lenguas, perdonen. Los frutos de esta iniciativa son un importante número de novelas chinas traducidas al español por profesores y estudiantes del Colegio de México, de la UNAM y de otras instituciones de México, América Latina y España, y publicadas por Colmex, Siglo XXI de México, la editorial de la UNAM, LOM de Chile y otras casas editoriales latinoamericanas y españolas. Discúlpenme, no hice una exhaustiva, digamos, búsqueda y enumeración de todo lo que se ha hecho. El tiempo solo me alcanzó de hacer lo que tenía yo a la mano. Y por favor, disculpen si en este recuento se me olvidan cosas de gran valor e importancia que ya están en español y últimamente han sido publicados, ya sea en España, ya sea en cualquier país latinoamericano. Aquí, por ejemplo, quiero hacer una pequeña distinción, si me lo permiten. Quiero de nuevo, y eso vaya, no porque, digamos, quiero mucho a la red y al Enrique, que es obvio. Quiero reconocer a la red, quiero reconocer a la red América Latina, Caribe y China, y sobre todo a Sechimex, por una simple razón. Ha generado el espacio de intercambio. A veces sí siento que esa red y Sechimex, por la naturaleza, digamos, de la misma y del interés que se ha generado en Latinoamérica, se centra un poco más en aquello que le importa a primera instancia a Latinoamérica, es cómo y qué hacer con China, cómo de algún modo ponérsele a la par en el desarrollo económico, industrial, de todos los sectores habidos y por haber, etcétera. Y tal vez los temas están de discusión, digamos, donde predomina la parte económica y política. Es por eso que estoy agradecida que este tan importante foro, ha abierto la puerta a la lengua, la literatura, por medio de su cuarto eje LGD, cuyo nombre es tan amplio y ancho que entra todo aquello que no es política, economía y recursos humanos. Ahora vamos a ver qué se ha hecho. Bueno, últimamente todo lo que obviamente estoy concentrándome en el trabajo hecho en los últimos años.
Aquí, honor al quien honor se merece. Como ustedes saben, el Colegio de México es una institución, bueno, académica básicamente con propósito de investigación. Sin embargo, no puedo no mostrar mi profundo agradecimiento y admiración al Centro de Estudios de Asia y África, que hace muchísimos años, primero por medio de la revista del Centro de Asia y África, abrió las puertas a la traducción del chino, no solo del chino, de las otras lenguas estudiadas en el centro en el CEA, abrió las puertas a las traducciones, por lo general de novelas cortas, por el mismo espacio y la naturaleza de la revista. Pero poco a poco lo que sí hizo el Colegio de México es la editorial de dicha casa de estudio, disculpen, abrió sus puertas para la publicación de obras literarias. Como resultado de esa iniciativa, aquí pueden ver los primeros dos títulos publicados, Vidas 1 y Vidas 2. Vidas 2, por cierto, muy reciente, que yo espero que nos pongamos de acuerdo con Red, con Sechimex. Sé que somos muchos los que queremos participar en estos foros, sobre todo ahora que no podemos viajar y estamos en casa en las vacaciones del verano. Pero yo sí quisiera en una próxima ocasión hacer una debida presentación de estos dos títulos, que son Antología de cuentos cortos y medianos, traducidos por profesores y estudiantes del Colegio de México al español. Son obviamente traducciones directas. Estos mismos títulos aparecían, agradezco Enrique, aparecían en el póster de difusión del evento del día de hoy. Ahora, vamos a hablar de otro intento. Sí, la academia, los estudiantes de chino en Latinoamérica tienen profesores, tenemos gran interés en la literatura china, tenemos admiración, obviamente no todas las obras escritas no son, digamos, premios Nobel, etcétera, etcétera, pero tenemos interés, ¿por qué? Quiero resaltar algo que he dicho casi en todos los foros donde he estado. La información que nos llega de China, ya sea directa o indirecta, toda la información que generan mis colegas de la red y de Sechimex, por lo general está enfocada hacia aspectos de la economía, de la política china, etcétera, etcétera. Aspectos muy importantes de sumo valor y gran interés, no solo por la academia, sino también el interés está en los gobiernos de Latinoamérica que necesitan que los intelectuales latinoamericanos sean eso que los chinos llaman think tank, o digamos, que sean los que proporcionan valiosa información para generar políticas de Estado en Latinoamérica. Yo espero que esa sea la función y pronto realmente logren hacer esto. Pero mientras esa información, las que nos viene de China, por lo general, es información muy valiosa, pero no deja de ser información llena de éxitos, méritos y grandes avances que China ha logrado, inmensos avances que a veces intimidan a cualquier oyente, sobre todo desde la perspectiva latinoamericana. La Academia Latinoamericana en español también genera muchos trabajos. De hecho, antes de la presentación mía hubo por lo menos 15 minutos digamos, información sobre la obra que se ha generado en la red y en Sechimex durante los últimos 15, 20 años. Pero esta información, quiero insistir, esa información es sobre aspectos relacionados más con ciencias sociales, como digamos, economía política, etcétera. Tanto, digamos, alabando los méritos y los éxitos de los chinos, o información, digamos, crítica de parte del círculo intelectual de Latinoamérica. ¿Dónde queda la literatura? ¿Qué es lo que yo veo en la literatura china? Aquel crecimiento sostenido por más de 20 años de 10%, los puentes de 37 kilómetros, los avances, las nuevas ciudades como la Pudong al lado de Shanghái, hechas en 5 o 10 años. Todos estos, creo, señores, tienen un costo. Y este costo está justamente pagado por el pueblo. Cuando me refiero al costo, no solamente me refiero A ver, perdimos a Liliana, creo.
¿Estamos de acuerdo? A ver, un momento. Cómo ha llevado Me sobre tiene- sus hombros Ahí está. el Perfecto. desarrollo de los últimos 30 años. ¿Qué ha pasado en este sentido? Entonces, en este aspecto, creo que la literatura moderna y contemporánea china, los autores que exalté después de la 19, 4 de mayo de 19, y sobre todo los autores modernos y contemporáneos de la actualidad, nos pueden dar una valiosa información. Entonces, las obras que hemos traducido desde el chino al español, para mí, son espejos de la sociedad china. Siglo XXI, institución privada de la industria editorial a la cual le quiero dar un profundo agradecimiento, se aventuró a publicar títulos en español directamente traducidos en chino. Nos falta hacer la promoción para que estos títulos tengan una mayor difusión, para que sean más leídos, en pocas palabras. Aquí les quiero dar una muestra. Si me da tiempo, quiero comentar alguno de estos títulos publicados en siglo XXI. La palabra que vale por 10.000. Yo no soy una mujerzuela. El pequeño gran salto de Liu, la era de los embusteros. 4 títulos, la era de los embusteros, apenas salió hace poco tiempo. De hecho, salió al inicio de este año. Todos los 4 títulos del afamadísimo escritor chino Liu Zhenyun. Si me da tiempo, quiero realmente comentar, y si no, bueno, será en una próxima oportunidad de estar con ustedes. El crepúsculo de Fang Fang. Por cierto, esta gran escritora china es ni más ni menos de Wuhan, el lugar donde de algún modo, entre paréntesis, no quiero expresarme erróneamente, se generó el COVID. Esta gran escritora afamada en China y fuera de China. Bueno, el título que ahorita tenemos en español es este. Yo espero que pronto tengamos mucho más títulos. Tengo entendido que Fang Fang durante el COVID, digamos, encerrada en su casa, escribió algo que se le puede denominar las memorias del Wuhan. Esperamos que pronto tengamos acceso a esa información en español, por supuesto. Alguien que realmente amo y aprecio mucho es el gran Jia Pinghua, cuya Flor Suprema, Jihua en chino, salió el año pasado. Es una obra que de veras creo que nos habla mucho de esta China, de la otra cara de la China moderna, las consecuencias de esta China moderna, de la modernidad china, las consecuencias de estos 30 años del desarrollo económico vertiginoso. Y sí, finalmente en la Flor Suprema, y no solo en este título, ustedes pueden ver que realmente la China de hoy es un arcoíris de chinas. Arcoíris de chinas. A veces digo que en China podemos ver cosas del siglo pasado, como podemos ver cosas del siglo XXV. Que aún, digamos, ni siquiera se asoma por ningún lado, pero en China sí. Hay fenómenos sociales, hay fenómenos económicos, etcétera, que hablan de un desarrollo que definitivamente precede a cualquiera en este mundo, ¿no? Y en la Flor Suprema encontramos, por ejemplo, fenómenos que uno, pues, la verdad, no se imagina en estos procesos tan vitales de un país del siglo XXI. Luego, hace muy poco salió también Sobreviviendo en Beijing. El título en chino es Pao Pu Zhongwen Cun. Zhongwen Cun, todos los que estamos en China lo conocemos, un precioso barrio estudiantil donde se concentran la mayoría de las universidades. Aquí les quiero decir que de pronto este libro habla de un Beijing que de veras que si nos abstraemos de los nombres propios y si nos abstraemos de los títulos, del título mismo, Pekín, digamos, yo lo pondría Sobreviviendo en Tepito. Cambiemos los nombres y vamos a ver prácticamente realidades en Latinoamérica muy conocidas. Yo hice ese ejercicio conmigo misma cuando de algún modo terminamos la traducción. Aquí quiero regresar, veo que el tiempo se va volando en este medio. Quiero regresar y quiero decir que estos títulos están traducidos
en cierta parte por mí. Pero este libro fue traducido por Liliana Arzovska y por mi querido Juan Pablo Jáuregui, estudiante del Colegio de México, del cual nuestra institución es muy orgullosa. Actualmente está estudiando doctorado en Chengdu, en China. Bueno, supongo que el COVID de algún modo ha cambiado sus planes, pero todo esto se va a reanudar en cierto tiempo. Y por muy pronto va a salir otro título que es de Gran Alai, escritor chino-tibetano, que espero le encante al público, traducido por otro orgullo del Colegio de México, Pablo Rodríguez. La intención es esa, generar una masa crítica. A pesar de que tenemos que 500, 600 millones de hispanoparlantes, no son muchos los traductores del chino al español. Esperemos que con el tiempo, con la ayuda de las instituciones académicas como es la UNAM, el Colegio de México y otras que poco a poco están abriendo centros de estudios de China, podamos cada vez más engrosar el cuerpo de traductores de primera mano, es decir, traductores directos, particularmente de literatura china, del chino al español. Obviamente, formar un buen traductor se toma sus años, pero estamos en ese proceso. Quiero presumir también 2 títulos. Todos los 7 que acaban de ver son títulos de literatura contemporánea china, títulos que nos dibujan a la China actual. Los recomiendo ampliamente. Hemos tenido también suerte de, con toda la ignorancia que quiero anticipar por mi parte, hemos intentado y nos hemos aventurado en la traducción de algunas obras clásicas. Quiero exaltar que no son traducciones académicas, puesto que traducciones académicas de textos clásicos como son Luñi o Analectas de Confucio, El arte de la guerra de Sun Tzu, Dao de Jing, etc., hay en el mercado. Cuando yo hablo de traducciones o obras académicas, creo que todos nos entendemos perfectamente. Son aquellos que tienen detrás una gran exégesis realizada a lo largo de la historia, muy minuciosos, con descripción de cada uno de los caracteres tan ampliamente, digamos, con muchísimas traducciones inmersas en su significado original. Lo que nos dedicamos, lo que hicimos Liliana Arzovska, Pablo Rodríguez Durán y nuestro querido Yong Chen del Colegio de México, profesor del Colegio de México, nos aventuramos en una traducción básicamente enfocada a la difusión, cuidando por supuesto un buen prólogo que puede darle un marco a la obra en su contexto histórico dentro del resto de la sinfonía de obras clásicas chinas, pero la principal intención de estas obras son difusión. Como quiero decir, títulos por venir es Jardín de Hongos de Alai, el chino tibetano, que prácticamente ya está en formateo en siglo XXI. Quiero decir que también estamos Pablo Rodríguez y yo hicimos una selección de cuentos cortos de Xue Mo, un escritor de nuestro gran interés del sur de China, que curiosamente, aparte de ser escritor, se dedica a escribir obras de autoayuda las cuales Pablo y yo hemos encontrado de gran interés para ser distribuidos en Latinoamérica. Espero que pronto también salga El mundo es reflejo de la mente por Xue Mo. Otra aventura de nosotros es el Dao de Jing. Esperamos que pronto sea publicado en México por siglo XXI. Y ya está en puerta Vidas 3. Digo en puerta. ¿Qué es Vidas 3? El COVID pues no ha sido sencillo para nadie de nosotros. Sucede que un buen día se nos ocurrió a los profesores y estudiantes del Colegio de México buscar cuentos, lo que llamamos mini cuentos chinos, que no pasan de más de 2 o 3 páginas y traducirlos del COVID. Eso durante el COVID. Eso ha dado lugar a lo que ya llamamos los 40 de la cuarentena, 40 cuentos cortos de escritores contemporáneos chinos sobre diversos temas. Esto se está realizando, está en proceso, y aquí tenemos digamos, gran arcoíris de nuestros estudiantes, varios mencionados. Va a estar ahí Radina Dimitrova, todos los estudiantes actuales del Colegio de México, a pesar de que son principiantes, han mostrado gran interés en este tema. Aquí quiero de algún modo convocar a todos los presentes. Vamos a traducir. Tal vez no somos los mejores traductores, pero vamos a hacerlo con todos aquellos
Ahora esta herramienta nos permite hacer trabajos a distancia, digamos, comentar, preguntar dudas, hacer traducciones conjuntas, etcétera, etcétera. No quiero terminar antes de mencionar estos dos grandes títulos. Aquí tengo el tándem. Esto fue publicado en Chile por LOM, hecho por los hermanos Rodríguez, es decir, Pablo y Antonio Rodríguez Durán, ambos enamorados de China, pero aquí viene la gran crítica. Esta obra, si la buscan en México, no la van a encontrar en ningún lugar, puesto que la industria editorial es considerada como mercancía y por lo tanto importar libro, pues la verdad es muchísimo, muy caro. Hacerlo de contrabando creo que nadie se va a aventurar, porque finalmente tampoco hay gran negocio en eso. Y por último, déjeme hablar sobre este libro que salió el año pasado, publicado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, producto también del trabajo, del apoyo del Instituto Confucio, o Hanban de China, que durante los últimos años ha traído a Latinoamérica, a diversos países, a muchísimos escritores chinos, sobre todo escritores de prosa, pero también de poesía, que incluso hemos tenido en la UNAM, hemos tenido me refiero en ALT, antes era CELE, en el Colegio de México, y eso es una gran oportunidad. Es decir, gracias a Hanban por darnos la oportunidad de que sin costo traigamos a gente muy interesante que comparta con nosotros poetas, escritores, etcétera, etcétera. Esto es una antología de la poesía de los poetas que durante años han estado visitando a Latinoamérica. Dicha poesía traducida de nuevo por colegas chinos, latinoamericanos y estudiantes y profesores de las instituciones académicas de Latinoamérica, o digámosle Hispanoamérica, para que seamos entonces mucho más incluyentes. No sé, creo que no ve mucho más del tiempo que Enrique me dijo. Aquí estoy a sus órdenes. Espero que le haya gustado. Estoy para todo lo que quieren preguntar y sobre todo muestro mi interés de seguir trabajando con todos ustedes y hacer trabajos de traducción, de cotraducción con todos nuestros colegas de Latinoamérica, de México, de España y también de colegas chinos. Van a encontrar en Vidas 1 y Vidas 2 traducciones hechas por chinos que hablan un español mejor que el mío. Ustedes saben que en China hay un sinnúmero de instituciones que forman chinos, a estudiantes chinos para los propósitos de la diplomacia, pero también para la diplomacia blanda, que es, digamos, la literatura, las artes, la enseñanza, la lengua, etcétera, etcétera. Entonces, tómense en serio mi firme invitación a todos los colegas de todas las latitudes del español para trabajar conjuntamente en generar materiales de literatura, de arte, del pensamiento chino que puedan contribuir a presentarnos a China para que la entendamos mejor y para que podamos trabajar mejor con ella. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, querida Liliana. Extraño los aplausos, Enrique. Todos los que vemos acá en video. Bueno, pues fascinante, creo que varios de los, en fin, de los comentarios ahí en el chat reflejan eso, hay en fin, una gran fascinación por estos temas, ¿no? A ver, hagamos una primera ronda y después yo creo que hay preguntas para una segunda o tercera ronda. Una pregunta o dos preguntas de Ana Ruiz sobre dónde y cómo se pueden adquirir estos libros, y después también si hay libros con caracteres chinos y la traducción. Creo que la pregunta se refiere en el mismo documento, ¿no? Francisco Valderrey pregunta sobre si pudiera repetir el tema del costo del progreso económico, que de pura casualidad por ahí hubo una pequeña interrupción y justo cuando estabas abordando el tema como que no te escuchamos. Entonces, si pudieras... Sí, con mucho gusto. Y una última pregunta que hace Miguel Teruy,
sobre los autores del pop culture y bloggers de los 80 sobre todo, si estos tuvieran potencial de traducción en la actualidad, ¿no? Empezamos con esos y seguimos con una segunda ronda. ¿Te parece? Por supuesto, gracias. Gracias por el interés de todos ustedes. Me da mucho gusto ver a María Rosario Blanco. Hola, de veras es... hola, hola. Hola, Flor. Hola, vaya, Lourdes. Yo no... Vaya, antes no podía verlos a todos ustedes. Encantada de tenerlos en línea. Gracias. Sí, gracias por la oportunidad de poder recalcar aquello que parece ser que se perdió un poco mientras la conexión no estaba muy estable. A lo que me refiero es lo siguiente. El acceso de información que tenemos en español, en buena parte generado por la red, por Sechimex y por muchísimos otros colegas de Latinoamérica, de España. Una buena parte, nadie ha hecho estadística, pero una buena parte se concentra en cuestiones de economía, política, medio ambiente, etc. Y eso es muy válido. ¿Por qué? Porque Latinoamérica necesita esta información. Porque Latinoamérica en su conjunto, país por país, debe de generar políticas de Estado para enfrentar, para estar a la par de China. Y eso lo proporciona la academia. Pero esos 30 años de desarrollo, ya son más, ya son casi 40. A Latinoamérica, nosotros, a los hispanoparlantes y a otros, pero bueno, nuestro interés se centra en nosotros, pues nos agarró desprevenidos, no podemos reconocer que no. Y entonces, bueno, lo que pasó es que, wow, ¿y de dónde de pronto surgió este gigante que llenó a Latinoamérica de productos, que llenó a Latinoamérica, digamos, de influencia, de inversiones, de esto y aquello? Perfecto, eso es muy importante. Pero entonces, ¿qué se generó? De pronto yo escuchaba en los 90s, oye Liliana, tú que sabes algo de China, ¿son los chinos como robots? Es decir, básicamente les dicen 12 horas en la fábrica, etc. Todo eso muestra ciertamente, bueno, mostraba, déjeme hablar en pasado porque quiero pensar que hemos evolucionado, mostraba una tremenda ignorancia sobre China. Sobre todo. Entonces, ¿qué hace la literatura? La literatura te presenta, en la literatura no están las estadísticas de Enrique Dussel, en la literatura no están estas cosas que de pronto, no está eso, está la otra cara, están, entre paréntesis, las consecuencias de los 40 años del desarrollo vertiginoso. ¿Cuáles consecuencias? Bueno, ¿qué pasó con esos chinos? ¿Qué pasó? La política de planeación familiar, algo que en el occidente siempre tuvimos dos posturas. Por un lado, wow, los chinos no respetan los derechos humanos. Y por otro lado, qué bueno que se controlaron porque el planeta se ladea. Entonces, la literatura habla de eso. La literatura nos da información. Vean, por ejemplo, Yo no soy una mujerzuela. Justamente libro dedicado a la planificación familiar y a las consecuencias de esta política en el ser común y corriente como soy yo, como somos todos nosotros. Sí, qué bonito que de pronto el Estado se luce, pero ¿qué pasa con ese individuo que de pronto, recuérdense, todos ustedes, recuérdense como ¿cuántos chismes han circulado sobre China? ¿Se recuerdan de los 90s y 2000s que decían los chinos, cuando pares una hija, la mataban porque querían un varón? Y todo esto fue tan juzgado por el occidente, y la mayoría de las veces sin un verdadero conocimiento de causa. Es decir, ha prevalecido en la información que ha circulado en Hispanoamérica, más el juicio y el prejuicio no fundamentado que hechos conocidos que se pueden respaldar con otro tipo de información. Corrupción en China. Corrupción, tema latinoamericano por excelencia, no tenemos que ponerle definición. Tenemos dos libros en esta colección que hablan de eso. Uno es El Gran Salto de Liu, corrupción en la industria de construcción. Otra vez les digo, pásense aquí a México, simplemente cambien nombres y ahí va la cosa. Corriendo por Beijing es otro título con la misma, digamos, con la misma característica. La era de los embusteros, señores, la he disfrutado, es decir, es este cinismo, es esta, digamos, sátira de la sociedad
que de veras se la recomiendo, y ven casos de corrupción a una escala, bueno, ya no vamos a decir, porque yo no soy buena con las estadísticas, a eso le voy a pedir a Enrique dónde hay más corrupción, aquí o en otros lados. Pero finalmente son libros que nos pueden hablar, que nos hablan de esa China. Es decir, si aquí tenemos los 10%, la industria automotriz, ¿cómo se llama? La generación 5, en las telecomunicaciones, que en China cada vez se usa más ampliamente, pues detrás hay otra China que carga eso. Otra China que tiene esto en el lomo y está compuesta por seres comunes y corrientes. Y en China hay escritores de primer nivel que se dedican a mostrar esta realidad por medio de la ficción. Pero la verdad es que yo de veras me pregunto, ¿qué tanta ficción es la ficción china? Y no solo la ficción china, sino en general. Yo diría que cada ficción se basa en hechos reales, se basa en historias reales. Sí, sí, se omiten nombres, se omiten, digamos, tal vez ciudades o sitios concretos, pero está la realidad. Estas obras están cargadas de la realidad china, que yo que tengo trabajando con China un poco más de 30 años, yo misma estoy asombrada, muy asombrada, porque, híjole, es decir, lean ustedes Jihua, lean La Era de los Embusteros. De pronto, cuando te habla y te desmenuza la corrupción, y de pronto enfrenta, hemos hablado, Latinoamérica sí tiene, digamos, entre nuestros sellos de nuestros países, es, digamos, la desigualdad social. La desigualdad social ha sido también un producto de los 40 años de desarrollo. Sí, Deng Xiaoping dijo, dejen que unos se enriquezcan primero y luego que jalen a los otros. Lo malo es que los que se enriquecieron primero, pues como que no quieren jalar mucho, ni aquí ni allá. Entonces, de pronto, pero en China es el Estado que interfiere directamente y que dice, sabes que no quieres jalar, pero sí vas a jalar. Y entonces hay políticas de Estado que está buscando un poco ese ajuste o la disminución de esa desigualdad social. Pero, por ejemplo, vean ustedes el gran salto del Liu, vean ustedes La Era de los Embusteros. Van a ver perfectamente dos clases sociales montados en los dos extremos de la sociedad. Y eso, que para Latinoamérica no es nada raro, pero que uno de pronto, a mí me han hablado y me han dicho, Liliana, que no se supone que en un país socialista, comunista, etcétera, etcétera, seguimos hablando sobre la ignorancia. Y recalcamos, bueno, es socialismo con características chinas. Ese es el rol que yo le doy a la literatura traducida por nosotros al español. Ese es el rol que yo... Sí, obviamente, la belleza estética, la belleza lingüística, también es, para eso leemos literatura. Pero yo también busco que sea el espejo de China, el espejo de la China que carga encima todas las políticas del Estado enfocados hacia convertir a China en una potencia integral en todos los aspectos y ámbitos. Espero que ese es el efecto que tenga. Sobre las preguntas, ¿dónde se encuentran esos títulos? Les quiero decir, de veras que sí, y ahí, pues, si podemos hacer algo a la larga, ojalá, y si no, pues seguiremos igual. ¿A qué me refiero? El título, la literatura o el libro en sí de cualquier género y ámbito se toma como una mercancía. Traerlo, lo que se publica en Chile, traerlo a México, primero, si fuera negocio, digamos, yo creo que lo harían 1000, pero como no lo es, pues no lo hace nadie. Ahí está España, que en los últimos años ha publicado muchísimos títulos que yo quiero tener acá. No hay nada, no hay nada. No, les quiero dar un hecho que para mí de veras fue incluso humillante. 2012, cuando el premio Nobel Moyen obtuvo su premio, hablaron al colegio, prensa, proceso, reforma, etcétera, etcétera. Oye, Liliana, ¿y quién es este? Entonces, de pronto, ¿quién es este? Digamos, 600 millones de habitantes, hispanoparlantes, o no sé, supongo que eso es lo que hay en el continente americano. Pues bueno, ¿qué es este? Ahora tú vas a decir, la culpa la tiene Liliana, la tenemos nosotros. Yo les digo que no, porque de Moyen no había nada en México. Después de un mes comenzaron a importar Gandhi y otras casas, Sanborns incluso, pero un libro, por ejemplo, Grandes Pechos, Amplias Caderas, pues costaba 900 pesos y los sueldos de la academia, como que de pronto dices, yo voy a esperar que alguien me lo regale, porque sencillamente es que
vaya, 900 pesos no es poco. Y eso pasó con todos los títulos de Moyen que circulaban. Parece ser que no tuvieron gran venta por diversos motivos. Entonces, en caso de los que estamos en México, afortunadamente lo que publica Siglo XXI, todo está en Sótano, en Gandhi, en las mismas librerías del Siglo XXI. En caso del Colegio de México, a veces nos quejamos, ustedes saben que las instituciones académicas no nos distinguimos mucho por la buena difusión de nuestros trabajos y culpamos las casas, pero yo creo que los mismos, aquellos que producimos, también tenemos que trabajar un poco en la difusión de nuestra producción y no decir, bueno, espero que el Colegio de México, al fin y al cabo yo hice la tortibonocracia. Yo creo que tenemos que involucrarnos y pensar cómo nuestra obra llegue un poco más allá de lo inmediato de su publicación. Pero sí, confieso que la única forma de que Ángeles Auskabi tenga los títulos que a mí me gustaría recomendarle, pues tengo que mandárselos a Argentina. Básicamente ese es el momento. Así está la cosa. Sobre los bloggers, aquí les quiero decir y declararme un poco incompetente, aunque sí tengo una pequeña respuesta. Hace poco, gracias a Confucio, la Instituto Confucio, hace creo que un año, tal vez dos, tuvimos en el Colegio de México y en la UNAM a una señora escritora renombrada, Jiang Zidan, que comenzó a publicar, que empezó a publicar en Internet. Es decir, decidió hacer literatura en Internet. La literatura en Internet en China es realmente un fenómeno, es un enorme fenómeno. Yo creo que de tanta publicación no hay alguien que le alcance 1, 2, 3 vidas para ver todo lo que hay, porque pues, finalmente es un medio abierto. Esta señora platicó de su valiosísima experiencia de publicar o de hacer literatura en Internet y sobre todo de los alcances de esta literatura a sectores inimaginables, como por ejemplo personas de la cárcel. Entonces la experiencia fue muy valiosa. Entre los bloggers en China, bueno, en China ahorita tengo entendido que ya es un medio de vivir. Y no, por eso les digo, desde hace unos 5 años yo no entendía, se me explicó un fenómeno que para mí fue, wow, es decir, gente que no hace otra cosa más que tener un sitio web y en producir información de interés del público a cambio del cual recibe dinero. Eso es algo impresionante en China y en la literatura también existen estos bloggers que producen promoviendo sus escritos de todo tipo de índole, etcétera, etcétera. A veces hay de pronto con el gobierno chino y todo lo que nosotros conocemos, pues suben páginas, bajan páginas, etcétera, pero la producción es inmensa. Gracias. Bueno, muchas gracias, Liliana. Uy, cantidad de preguntas adicionales, así que tendremos para varias rondas. Mira, junto 4 o 5 preguntas adicionales. Liliana, Ignacio Villagrán pregunta sobre todo, si entiendo bien, y si no me corriges, sobre todo en la literatura histórica. ¿Cuál es el rol de los intermediarios en ciertos momentos en las traducciones de japoneses europeos, los intermediarios que existen entre Europa y Asia y concretamente con China, ¿no? Sí, esta pregunta, a ver, junto 3 o 4, porque si no, hay una lista larguísima, no creo que vayamos Enrique, déjame contestar eso, porfa. Y ahorita juntamos todas, ¿te parece? No todas. ¿Sí? Adelante, ok, adelante. Porque esta pregunta me interesa mucho. Cuando les digo no les gustan, gracias Nacho, muchas gracias. ¿Cuál es mi postura de la traducción terciada? Sea en obras de historia, política, economía, literatura o lo que sea. A ver, vamos a poner, cada quien hace, del otro tomo lo que necesito. Eso es en la vida común cotidiana. Digamos, yo en la casa tengo tortillas. Yo no le voy a pedir a Nacho tortillas, le voy a pedir pan. Lo que Liliana necesita de China, siendo macedonio-mexicana, lo que Arthur Valli, todos los misioneros en el siglo XIX y XX
y los intelectuales europeos, alemanes, estadounidenses, que se aproximaron por el conocimiento hacia China. Toman aquello que desde su perspectiva les falta dentro de la propia. Eso es natural. Y la perspectiva del tercer mundo y del primer mundo, déjeme usar estas generalizaciones. Las necesidades del primer mundo y del tercer mundo no pueden ser iguales. Simplemente no pueden ser. La lectura del Diapinhua de un estadounidense, inglés y francés no puede ser la misma que de un latinoamericano. La era de los embusteros, corriendo por Beijing, yo les dije que corriendo por Beijing se puede llamar corriendo por Tepito. Conocemos a Tepito, ok. Entonces, pero yo no sé si digamos, en Londres, tal vez sí, pero no con esta extensión. No sé si en Londres hay un Tepito, pero no creo que con esta extensión y con esta importancia dentro de la vida pública de un país. ¿Sí? Entonces, desde esta perspectiva, cuando Ignacio habla de cuál es, permítanme usar esta palabra, Nacho, filtro, pues el filtro es obvio. El filtro existe al traer todo aquello que el occidente, cuando digo del occidente es inglés, francés, alemán principalmente, lo que trajeron al occidente desde China partió de sus intereses, partió de su comprensión del mundo y, si ustedes me permiten, partió de un sentido de superioridad. De un sentido de superioridad sobre China. Si yo ahorita voy a tu casa y de pronto quiero presentarle a tus vecinos cómo eres, pero voy allá sintiéndome superior a ti, va a ser va a ser un tipo de presentación. Si yo voy humilde a tu casa porque la mía está peor, pues entonces la presentación va a ser muy distinta. Entonces, yo aquí no diría más bien de filtros ni siquiera conscientes. Aquí estamos hablando de diferentes idiosincrasias que se aproximan al otro a partir de la perspectiva personal. No sé si fue clara esta respuesta, pero la verdad es gracias por darme la oportunidad de decirla. No, muchas gracias, Liliana. Me recuerda de haber ido ahora el año pasado a San Petersburgo y ver estos cuartos chinos de hace 2 o 3 siglos y toda una visión europea, rusa sobre China. Y claro, desde el 2019 uno, en fin, se sorprende de esta visión muy particular de lo que era China en su época, ¿no? Pero bueno, mira, agradecimientos de varios porque el Colegio de México pusiera a disposición pública estos documentos de vida 1 y vida 2 de varios colegas. Reina pregunta sobre qué autores se incluirán en el libro Vida 3, ¿no? Una pregunta. Una segunda pregunta de Andrei Guerrero en Tijuana sobre, en tu opinión, cuál es la importancia de crear espacios en universidades regionales sobre China. Yo sé que Andrei está haciendo un trabajo importante ahí en la Universidad Autónoma de Baja California. Una tercera pregunta por parte de Mariana Escalante, un saludo también, y donde pregunta sobre cómo se traducen, y me imagino cuál es tu experiencia, en traducir en la ficción china ciertos onomatopeyas específicos que ella señala y donde tú tienes una larga experiencia. Y un último tema, simplemente saludos al profesor Sun Sintang, que le aclara a Ana de que, en fin, ya existen ahí un grupo de traducciones sobre estos autores a los cuales tú hacías referencia de los 80, ¿no? Yo creo que ahí hay un grupo y terminamos con una tercera ronda, si te parece, ¿no? Claro que sí, muchísimas gracias. Voy a ser breve. Lo primero, hay un señor al cual yo aprecio y quiero mucho, que es Sun Sintang. No sabía que estaba hoy el día aquí. Y quiero decirle que él
de veras, tiene todo el mérito, los presentes acá nos constan, yo solamente lo quiero decir, él tiene todo el mérito de la introducción de la literatura china, puesto que durante su trabajo en el Instituto Confucio, tanto a nivel local mexicano como a nivel regional en Chile, fue el responsable de traernos a todos los escritores antología de Monterrey. Gracias, Sun. Ahora voy a ser corta. Vidas 3. Ahí sí tenemos un gancho gracias al trabajo de una querida colega china. Vamos a tener a Mo Yan. Eso va a ser el gancho que espero que... Y el cuento de Mo Yan, cuento corto, pues espero que sea de su interés. Aparte de eso, muchísimos escritores del primer nivel. Escritores, tenemos a Japin Bat otra vez, tenemos a Alai, tenemos a Xu Zhichen y otros tantos, van a ser 40. A pesar de que encontramos varios títulos de cada uno de ellos, decidimos que sea uno por autor. Así que van a ser 40 títulos, todos ellos vivos, contemporáneos, jóvenes, mucho más jóvenes que yo, algunos de mi edad, etcétera, pero vamos a tratar de que sea una colección. Las antologías muchas veces yo siempre les doy preferencia porque como conjuntan muchas visiones, dan una perspectiva mucho más amplia. En esta, de una manera corta, cuento corto, 2, 3 páginas, etcétera, brincando de provincias, edades, cuentos, situaciones, etcétera. La pregunta, por favor, disculpen. Andrei, no te conozco, espero tener la oportunidad. Por supuesto que sí, Andrei. Generar espacios académicos para en las universidades regionales, para conocer China, y no solo China, conocer Asia, conocer África, etcétera. Es muy importante. Pero mira, México no tenemos mucho dinero. 1, 2, después del COVID vamos a tener menos. Entonces la idea es, ¿por qué no cooperamos? ¿A qué es lo que me refiero? México, la Ciudad de México, UNAM, colegio, otras instancias, incluso, por ejemplo, ITAM, ya hay una cierta masa crítica, como lo ha mencionado innumerables de veces nuestro Enrique. Lo que yo ahí sí quisiera decir es, antes de gastar grandes fondos para establecer el Centro de Estudios de China o de Asia en la Universidad Autónoma de Baja California, ¿por qué no empezamos a hacer unos pequeños proyectos entre la UNAM, Colmex y todas estas universidades regionales? Ahorita que este medio nos lo permite, como el Internet, no sé, conferencias, una serie de conferencias sobre algunos temas, etcétera, para estudiantes de licenciatura. Yo siempre he insistido que finalmente si queremos formar gente, las maestrías y los doctorados no es la forma en español. Debemos de empezar un poco antes, pero para eso necesitamos recursos. Pero lo podemos hacer. Clases que Enrique Dussel dé una conferencia sobre la economía china en los últimos 40 años. Simplemente a nivel de cooperación interinstitucional, y eso mismo lo podemos hacer varios profesores del Colegio de México. Hagamos esto, hagamos como un comienzo. Y si un buen día de pronto China se convierta, bueno, ya es el segundo socio comercial de México, pero digamos, si la necesidad lo demanda, pues vamos a pensar en un centro especializado en estudios de China o un poco más regional, Asia del Este y luego otro del sudeste asiático, etc. Pero que eso sea futuro y no sea tanto de pronto la queja que siempre hemos tenido de que, pues, esa idea de hacer centro de estudios de China, pues básicamente tiene más de 30 años. Los chinos de varias instituciones académicas se han aproximado a nosotros, Colegio UNAM, con esa oferta para ayudarnos, pero de pronto es un poco riesgoso porque depende de muchos factores, depende del trabajo, depende, digamos, fuente de trabajo, depende de recursos. No nos podemos basar en recursos, digamos, extranjeros para empezar un programa académico, etcétera. Todo esto lo hemos platicado en otras ocasiones. Por último, hola Mariana, qué gusto de saber que estás aquí. Caramba, qué pregunta. Este sí fue el plan con maña. Efectivamente, Mariana, las onomatopeyas chinas son un dolor de cabeza enorme, porque sencillamente ahí tengo toda una teoría. Usted sabe, Mariana sabe perfectamente que el chino es una lengua tonal. Entonces, en una lengua tonal, en español es facilísimo. El español es cantado, digamos, y eso nos permite a través de las muecas
a través de expresiones. De algún modo describir estas onomatopeyas. ¿Qué pasa con el chino que se basa en caracteres? De pronto, pues yo no veo como de pronto, y en la lengua todavía oral podemos hacerlo igual y evitar una que otra onomatopeya, pero nuestros hermanos chinos durante 3, 4 mil años de literatura, carajo, tienen básicamente onomatopeya para todo, para la puerta, para el gato, para el perro, para las hojas que se caen, los copos de nieve que susurran, etcétera, etcétera. Y nosotros tenemos 5, o por lo menos, no nosotros, no, hay que ser honesto. Liliana tiene 5 porque no sabe más. He puesto algunos, por ejemplo, no sé, los pájaros sobrevolaron el árbol. La editorial me lo cambia porque no existe o no saben escribirlo. Ni modo. Hacemos lo mejor que podemos, Mariana. Gracias. Muchas gracias, Liliana. Mira, un par de preguntas adicionales, me inscribo en la lista. Como tú has señalado en muchas ocasiones, pareciera que en muchos casos la relación de Chile con América Latina, con México, justamente o justificadamente o no, en muchos casos se centran en temas económicos, comerciales, administrativos, etcétera, y pareciera que otros temas, como tú siempre bien te quejas, los demás temas de historia, cultura, etcétera, pareciera que son más secundarios, ¿no? Sin embargo, en el tema, yo diría, de publicaciones, sorprendentemente es muy contrario, ¿no? Es decir, cuando uno va al siglo XXI, cuando uno va al Fondo de Cultura Económica, pero lo mismo sucede en China, lo que uno más encuentra son novelas, cantidad de autores, literatos mexicanos, latinoamericanos en China, y chinos en América Latina, siendo que ¿cuántos libros de economistas chinos se han publicado en siglo XXI o en América Latina? Yo no conozco ninguno, ¿no? ¿A qué se debe esto? ¿No? Te conozco y conozco tu queja y hemos estado dialogando al respecto, pero pareciera que en términos de traducciones, esto se debe a que no hay interés o no hay Sí, buenos sí, autores o a qué efectivamente. se debe. Mira, también voy a contestar obviamente desde mi perspectiva, dividirlo en pequeñas partes. La literatura, digamos, en español entró a China hace muchos años, muchísimos años, en tiempos cuando incluso China estaba cerrada. Estamos hablando antes de la reforma y apertura, antes de la década de los 80. Había 12, yo conocía 12, 15 universidades en cada una de las provincias, en Beijing muchas, que tenían sus departamentos de español, donde básicamente se formaban los embajadores chinos, los diplomáticos chinos, pero también los profesores futuros de español, y se formaban también los traductores. Había cuerpos de traductores. Yo tengo muchas novelas, mucha literatura en casa que de pronto no dice quién lo tradujo, sino dice la Universidad de Lenguas Extranjeras del X sitio, porque fueron trabajos grupales. Con García Márquez, la entrada de la literatura latinoamericana fue muy importante. Esos son, digamos, las modas hasta la fecha incluso, etcétera, etcétera. Y sí es cierto. Usted entra a las librerías de China y puede encontrar obras latinoamericanas y españolas traducidas directamente del español hacia chino, mucho más tal vez que a Enrique Dussel traducido al chino. De toda la producción que ha generado Enrique y todos los colegas aquí presentes, no se va a encontrar eso. ¿Qué pasa aquí? Ahí sí no estoy de acuerdo mucho de que tú puedes entrar a Gandhi, a Sótano y encontrar a una abundante China. No estoy en eso de acuerdo, y si lo encuentras básicamente va a haber textos clásicos, 10 diferentes traducciones del Tao Te Ching, otros 25 del arte de la guerra, básicamente porque lo pueden vender baratos, porque no hay derechos de autor. Entonces ahí sí no concuerda un poco la situación, tal vez en los últimos años, pero de veras
he ido y he pasado 3 horas en el Gandhi diciendo, quiero literatura china. Y bueno, básicamente, y Gandhi es Gandhi, por lo menos en la Ciudad de México. Ahora, ¿a qué se debe esto? Yo creo que aquí hay 2 factores. Número uno, el primero es, China nos agarró desprevenidos a todo el mundo, a toda Hispanoamérica, Enrique, y a las editoriales ni se diga, sobre todo a las editoriales privadas. No voy a hablar de las públicas, que son básicamente universitarias, el Fondo de Cultura, etcétera, que tiene sus directrices y sus propósitos con gran éxito durante años, ¿no? Voy a hablar de las editoriales privadas. Para que yo pudiera abrir la puerta del siglo XXI, pasaron 3 años. Si los confieso, a nadie se lo he dicho, pero ahorita se los confieso públicamente. ¿Por qué? No hay interés. No hay interés a partir de no hay conocimiento. Para que haya interés, es decir, para que de pronto a mí me gustan los jiaozi, primero tengo que saber qué son. Así de fácil. Digo, imagínense de pronto, ¿te gustan a ti, no sé, los linguinis con espinaca? Oye, y perdón, ¿qué son los linguinis? Entonces, ¿ahí me gusta o no? Eso ocurre. La editorial mexicana, no, tampoco tenemos muchos, ustedes mejor que yo saben que ha habido monopolios que se están instalando en el ámbito editorial. Entonces, las pocas que hoy en día sobreviven con intereses muy específicos, pues la verdad tratan de sobrevivir y vender títulos que en español no necesitan recomendaciones, y eso es la literatura inglesa, la literatura americana, francesa, literatura que ya generó el gusto en el lector latinoamericano. La China no es el caso. Ya la historia de Moyen lo mostró. Ahora, ¿qué pasa con los textos de economía? Que Enrique tiene perfectamente, tocó un punto ágil. Y aquí tengo que decir, por mucho, aunque no quiera, y finalmente, bueno, yo creo que la edad te da un gran privilegio, decir cosas que no te atreves a los 30 y 40 años, pero ya con la edad los puedes decir. Sucede que muchas obras de estos ámbitos, política y economía, han caído en mis manos. Y me han pedido que los traduzca al chino. Perdón, al español, para su futura publicación. Aquí de pronto es, ok, perfecto, yo los traduzco si los encuentro interesantes. No me gusta, lo confieso, yo personalmente, no puedo hablar en nombre de mis colegas, pero lo voy a hacer, sobre todo si considero que esta obra puede contribuir a mejorar el conocimiento sobre China, sobre ámbitos de economía, de un cierto eje industrial, de la política de, por ejemplo, de medio ambiente y todo lo que han hecho en los últimos años para limpiar el aire, etc. Todo esto, claro, que es válido. Vuelvo a decir, entre los traductores, entre el cuerpo de traductores de Latinoamérica, seguramente hay mucho más de uno mejores que yo y sobre todo con ese tipo de intereses. ¿Qué pasa? Uno, las editoriales, los pocos que yo conozco, Enrique, no les interesa, señor. No les interesa porque de pronto, y aquí también quiero decir abiertamente, y eso lo sabemos todos los presentes, por cuestiones del pasado que no quiero ampliar, lo proveniente de China hace años fue considerado como parte de una iniciativa, de una propaganda. Y ese juicio o prejuicio sigue instalado en la mente o en la subconsciente de Latinoamérica. Le presentas, mira lo que están haciendo chino. Ay, no, debe ser puro cuento. Les ha pasado a todos ustedes. Digo, no estoy diciendo nada nuevo. De pronto no solo tengo que presentar información sobre China, sino a ti, el lector mexicano, hispanohablante, tengo que convencerte que así es. Yo no creo que hacemos esto o que los traductores de otras partes del mundo hacen lo mismo. Además de presentarte la información, convencerte de que lo que digo no es mentira, wow, diría yo mucho trabajo. Gracias. No, con gusto. Y mira, 2 o 3 preguntas muy puntuales. Y yo creo que con eso podemos terminar. Está la pregunta de Nancy Cherry, que pregunta sobre tu planteamiento de que hay personas cada vez más necesarias para vincular a China y México, y que mencionaste a Tin Tal Pot o algo así. No sabía bien, Nancy, de qué persona específica se trataba, si lo podías repetir.
creo que está... Perdón, Sí. y Edgar Gasca González te pedía si podías señalar el nombre del libro sobre la corrupción. Sí, claro que sí. Las dos preguntas muy puntuales. Claro que sí, por supuesto. La primera es la segunda es un poco más fácil. Libros de lo que yo les mostré el día de hoy. Dos sobre corrupción es el pequeño gran salto de Liu. Es la era de los embusteros. Básicamente la temática es corrupción. ¿Sí? Corrupción, división social en China, desigualdad social, etcétera, etcétera. Esa pregunta ya la considero, aunque obviamente en los otros libros presentados también se toca ese punto, no tan angularmente. Ahora, sobre la primera pregunta, sí. Ahí dije que Latinoamérica, desde hace mucho tiempo, necesita, creo que eso de think tanks o de cerebros, o digamos, se entendió poco porque tal vez se medio interrumpió Internet. A lo que me refiero, Latinoamérica necesita personal, puentes con China, y no solo puentes de literatura, necesita puentes de todos los ámbitos. Primero, el intelectual mexicano, como los profesores del Colmex, los profesores de la UNAM, los profesores de otras instituciones académicas del México, han fungido como eso, como cerebro para el gobierno en la elaboración de políticas públicas en sectores industriales, en medio ambiente, etcétera, etcétera. ¿Qué tanto les hacen caso? Eso es otra ponencia que Enrique nos va a platicar en otra ocasión. Pero finalmente ha habido esa aproximación. Y yo creo firmemente que ese es el trabajo del círculo académico de México y de Latinoamérica. Pero al lado, lo que justamente presentaba como la contraparte de esta academia que genera políticas públicas junto con los gobiernos, está la literatura, que debe de generar conocimiento mucho más amplio, mucho más redondo sobre China, que de algún modo las políticas públicas generadas no están, digamos, aisladas, sino que forman parte de un conocimiento sobre un país. A eso me refería. Gracias. Mira, y una última pregunta, creo que con eso pudiéramos terminar muy bien por parte de Emilio. Me imagino que es tu opinión en términos muy personales de cuáles a ti te parecen los exponentes más importantes de la literatura china actual, más allá de toda esta revisión que tú has hecho. ¿Qué es lo que a ti te fascina, interesa por tus muy propias intereses, claro. ¿no? Claro que sí. Gracias por esta pregunta, porque me da mucha pauta para repetir lo que quise decir. Miren, literatura china es muy amplio el término. Digo, ahora, aquí sí quiero decir lo siguiente. Efectivamente tiene que ser mi postura, pero antes de decir mis preferidos, yo quiero un poco explicar los preferidos. Otra vez, no me aproximo a la traducción de la literatura china por un interés principal estético. No es mi postura. Creo que la literatura traída al español tiene que cumplir con varias tareas. Y una que quiero exaltar: espejos, cuadros que presenten a China para entenderla y no juzgarla sin criterio. Esa es mi primera postura. Por ejemplo, les voy a decir una cosa. He leído novelas policíacas chinas. Buenas rimas, buenísimas. De veras buenísimas. Ahorita en China un rubro sumamente famoso, con muchos seguidores, es ciencia ficción. De hecho, Enrique ayer me habló de un libro, ayer en una llamada privada, de un libro que justo está leyendo y que parece fascinante. Ahora, si tú me preguntas, Enrique, si lo traduciría, yo creo que todavía tengo la tarea de traducir. Yo lo tomo un poco, puede ser que no les parezca lo correcto, pero eso es mi perspectiva. Yo quiero la literatura china como una ventana de China en español. Entonces, antes de traducir alguna obra, porque me jaló potentemente digamos, el interés, realmente quisiera seguir con el campo, con la ciudad, con el niño, con el joven, con el adulto, con
con este chino común y corriente para tener un espejo sobre la sociedad china. Y sí, confío que, por ejemplo, colegas más jóvenes, Pablo Rodríguez, Juan Pablo Jáuregui, Radina Dimitrova, y otros tantos que en este momento seguramente se me están olvidando. Y no solo también chinos, acabo de decir hace un momento que tenemos colegas chinos que traducen del chino al español, contribuyendo en esa tarea de desanchar el conocimiento de China en español. Entonces, bueno, ellos seguramente por su edad, por sus intereses, se dedicarán a traducir cuentos, novelas, de estos otros rubros. Entonces, yo sí empecé la traducción de la literatura china con un propósito mucho más, digamos, de difusión general que propiamente estética, cualidad y goce artístico. Esa fue mi experiencia personal. Por ejemplo, les quiero pedir un favor, si tienen tiempo, un día de estos. Hay un cuento, tal vez fue el primero que traduje, publicado en el Colmex, en la revista del SEA en los 90s, ni siquiera recuerdo el año, escrito de Wang Meng. Wang Meng, un gran chino, ahorita tiene más de 80 años, fue ministro de Cultura por un muy corto tiempo. Él mediano en español, que se llama La dura sopa de arroz. Por favor, échenle un ojazo porque ahí están las reformas y la apertura china. Ahí está lo que hablé el día de hoy. En este cuento se van a reír como no se imaginan. Wang Meng tiene esa cualidad de utilizar la sátira con gran éxito. Y en este cuento van a ver la postura de vamos a usar lo chino para como fundamento y lo extranjero como utilidad. ¿A qué es lo que me refiero? De pronto, todo el escenario es una familia donde de pronto entran las reformas y la apertura. El abuelo que tiene que comer todas las mañanas sopa de arroz, sabemos que es sopa de arroz. Yo una vez traté de traducirlo como atole de arroz porque la consistencia es así. Me dijeron en la editorial que el atole nomás lo conocían en México, así que ya le pusimos sopa de arroz. ¿Saben qué es esa sopa aguada que todos hemos comido alguna vez en China? Entonces, el abuelo tiene que comer eso, pero la reforma y la apertura, bueno, decía que tenemos que entrar en un mismo carril con el occidente y entonces se introduce el desayuno de huevos, de leche y de pan en esta familia común y corriente de los 80s y de pronto el abuelo y toda la generación más, digamos, mayor, se estriñen seriamente. Y entonces finalmente deciden regresar a la sopa de arroz. Con eso les quiero decir cómo de pronto en la literatura puede expresarse la opinión del pueblo por medio de Wang Meng, de cómo ven estas. Hay muchos chinos que de pronto dicen, bueno, modernidad, quisiera que sea un poco más despacio. Entonces, esa literatura que hoy traté de presentarles a muy grosso modo y espero tener la oportunidad de dedicarnos tal vez por medio de un club de lectura o lo que sea, hablar sobre las obras que ya tenemos en español, las que presenté hoy, y muchas otras que desconozco, pero que existen en español, para conocer más a China. Y yo siempre he insistido, yo creo que alguien que estudia, así como yo debo de conocer un poco de economía china y aprenderle a Enrique y al resto de mis colegas, yo creo que Enrique también tiene que aprender un poco sobre esta otra China, la China que está detrás de la economía que él está estudiando. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Liliana. Muchas gracias a todos por su asistencia. Los invito, van a recibir la información de la próxima conferencia en una semana. Buena semana y muchas gracias, Liliana, por un tema que, como sabemos, pues no termina, sino que inicia, ¿no? Y donde, por suerte, se está enriqueciendo significativamente. Un abrazo, querida Liliana, y muchos saludos a todos ahí de Tijuana, China, Argentina y muchos otros lugares, ¿no? Sí. Gracias, Enrique, gracias a todos, gracias por su tiempo, espero haya sido de su interés y coincidir en alguna próxima plática. Gracias a todos, gracias. Hasta luego, buen día. Buen día.